Muy bien, gracias por estar con nosotros. Esto es Prueba de Fuego. Nuestro país, como saben, está viviendo su propio mundial, sus propios partidos. Acá hay fueras de juego también, hay fouls, hay VAR. Están pidiéndole al VAR, en este caso en la forma del Poder Judicial, que revise el resultado de las elecciones. ¿Habrá reconteos? ¿No habrá reconteos? Tenemos un panel hoy extraordinario para conversar sobre estos temas de coyuntura. Entre otros, por ejemplo, se archivó el caso Cocteles ya definitivamente. Rafael López Aliaga se está lanzando, no alcalde, a teniente alcalde. Cosa curiosa. Mesías Guevara nos acompaña, ex candidato a la presidencia de la República por el Partido Morado, ex congresista, ex presidente de Acción Popular. Y Ángel Delgado, constitucionalista, tiene una larga trayectoria, pero desde la Izquierda Unida hasta la PCM, estuvo en la PCM en la primera etapa antes del golpe de Alberto Fujimori. Sí, claro. Luego también el gobierno de Ollanta Humala. Hasta el golpe. Hasta el mismo golpe, Renunciamos en ese momento. Jefe de la Oficina Legal del Congreso también lo estuvo. En la última etapa. Sí. Así que aquí de todo vamos a escuchar a partir de lo que ustedes aprecien de la coyuntura. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Bueno, en primer término me llama la atención esto de lanzarse no a la alcaldía de Lima, sino al ser teniente alcalde de la capital. ¿Qué le parece a usted, señor Delgado? Bueno, no puede ir a la reelección como alcalde porque está expresamente prohibido. Es correcto, por eso lo hace. Entonces, esta es una sacada de vuelta, obviamente. Y así se va a ver, diga lo que diga. Y segundo lugar, es muy feo porque él tiene un mandato de un número importante de ciudadanos que han votado por él como senador de la República. Él no está honrando ese mandato que le ha dado el pueblo peruano a través de sus electores y lo desprecia y va a una aventura donde está corriendo un riesgo extraordinario, porque en el caso de no ganar, que es una probabilidad, siempre pasa en cualquier competencia, simplemente le va a hacer un daño terrible a su partido y a su propia figura política. No sé quién lo ha asesorado a Rafael, pero creo que es un error muy grave, muy grave. Ahora, si nos queremos poner de ese lado y entender, señor Guevara, las motivaciones, él puede decir, miren, tengo un caudal electoral, ¿no? Hay gente que me apoya. Lamentablemente la norma, que considero injusta, no me permite, pero legalmente puedo candidatear como teniente alcalde y, bueno, Luis Rubio irá como mi alfil en la municipalidad, aunque es probable que, evidentemente, las decisiones, si es que él sale elegido, las tome Rafael López Aliaga. ¿Pero le parece legítimo a usted esta candidatura? Bueno, yo pienso que sí, legítimo, ¿no? Pero el tema está si es moralmente aceptable. Yo creo que el señor López Aliaga se está burlando de manera abierta y grosera, no solo de los electores de Lima, sino a nivel nacional, porque los votos que él ha recibido de todo el Perú, no solamente de acá de Lima, ciudad capital, sino de todo el Perú. Y por lo tanto, él se está burlando de sus electores y curiosamente, sus electores también tienen que reflexionar, ojo, porque él primero fue elegido alcalde y dijo, no voy a renunciar a ser alcalde, a mi alcaldía, no voy a postular a la presidencia, y lo primero que hizo fue eso. Y ahora ha salido elegido senador y no juramenta como senador, o no juramentaría como senador, y postularía como teniente alcalde, al parecer, de ahí darle una palmadita al señor Rubio, y él subir a la alcaldía. Ahora, ¿cuáles son las motivaciones? Yo creo que las motivaciones van más allá de temas electorales. Recordemos que él en Lima ha hecho muchas tropelías, ojo. A Lima la ha endeudado sobremanera. Hay un gran sobreendeudamiento de Lima. Está pagando intereses altísimos, de 10% cuando debería pagar. Hay una investigación fiscal al respecto. Por eso. Bueno, entonces, pero esa protección legal, tengo entendido, usted que ha sido jefe de la Oficina Legal del Congreso, la tendría como senador, más no como alcalde. Claro que correcto. No, además, claro, él piensa que estando en la municipalidad puede mover, pues si eso es... Y tiene bancada. Mover las cuentas y qué sé yo, manejar alguna administración, que en el caso que saliera otra, perdón, si me permite... O sea, su interpretación es, podría parchar un poco lo que ha hecho. Pero vamos en la lógica aquí de lo que se señala, correcto. Vamos a seguir esa él tiene miedo probablemente de que un candidato adverso gane y entonces revise todas las cuentas y todo lo demás y lo ponga en una situación incómoda. Yo no sé si eso es, pero podría ser. Además, lo deja en muy mal pie al doctor Rubio, que es una persona honorable, porque aparece como un... Parece como un holograma, como un falso candidato. O sea, la gente va a votar por un candidato a alcalde, de eso se trata, sabiendo que no tiene ningún poder porque el jefe del partido es Rafael López Aliaga. O sea, creo que es un desastre por donde se le mire
y va a dar lugar a todo tipo de suspicacia como la que aquí estamos Claro. Ahora, señalando. legalmente, en caso de ganar a Rubio la alcaldía, él puede renunciar a la misma y sube en automático el teniente alcalde a gestionar la municipalidad. No se puede renunciar, pero sí puede, por ejemplo, producir una vacancia si es que no asiste a 3 sesiones seguidas. O sea, podría Ahí forzar su propia vacancia. Claro, Sí. puede. Cambio de pero domicilio también puede ser. un cambio de domicilio o cualquier otro estilo, o se enfermó, una Sí. cosa así, ¿no? Entonces, no se puede renunciar voluntariamente, dice la ley, pero sí hay formas de dejar el cargo. Pero él también está partiendo de una premisa equivocada, porque las elecciones no son los mismos resultados en épocas distintas, ojo. Él piensa que ese electorado que le apoyó acá en Lima para ser candidato a la presidencia y el alcalde antes, Sí. esa votación no se va a poder repetir después, porque el pueblo se va a sentir burlado. Y tendrá otros contendientes. Otros Francis contendientes. Allison, Carlos Bruce. Varios que van a salir, entonces él, bueno, es un tema de él, ¿no? Cada loco con su tema, ¿no? Así es, finalmente esa es la verdad. Ahora, Y yo creo que es un error, pero allá él y quienes le han dicho que debe hacer eso. Hablando de cada loco con su tema, ha aparecido un fraudismo de izquierda. Cuando estuvieron una buena temporada, desde el año 2021, sobre una suerte de pedestal moral, ¿no? Reclamando que era la derecha la fraudista, ellos no, que ellos querían preservar el voto popular, pero han presentado recursos legales para anular el voto de 300.000 peruanos en el extranjero, ¿no? ¿Qué interpretación le da algo así? Mira, yo pienso que el tema del fraudismo empezó en el 2016 y ahí se ha ido en adelante con una repercusión muy negativa que nos ha llevado a esta situación difícil que hoy estamos viviendo. Ahora, la gente de JP, ellos según dicen no están hablando de fraudismo, sino están hablando de irregularidades, lo cual yo no estoy justificando. Pero sí, perdón, habla de fraude el recurso que han interpuesto ya no ante sé, el Jurado Nacional de ya, Elecciones. No le he leído. Fraude, está fíjate, escrito. Ya está escrito. Sí. Pero fíjate que yo sí creo, Martín, de que este proceso está plagado de irregularidades. Serias irregularidades, hasta el punto que en pleno proceso electoral se cambió al jefe de la OMPE. En pleno proceso electoral se cambiaron a los embajadores de Estados Unidos, del Perú, del extranjero, generando mucha suspicacia. Entonces, no sé por qué hicieron eso. Y el otro tema, que Alberto Alfredo Torres, que también salió a hablar de que había una nueva resultado después de haber hecho el conteo rápido, aduciendo que era la primera vez que se producía, cuando en el año 2000 ya se había dado una figura parecida. Ahora, igual usted menciona, solo para poner contexto, 3 elementos distintos, ¿no? 2 de ellos correspondientes a la primera vuelta, Sí. sobre las cuales Juntos por el Perú no se ha quejado. Al contrario. No se ha quejado. Y donde, ha avalado el resultado. y donde hay más evidencia de que ha habido irregularidades, para Sí. usar el lenguaje. No, pero bueno. el cambio de embajadores, claro, el que organiza las elecciones fuera es el consulado, no es la embajada, pero además es un cambio efectivo a final de esta gestión de gobierno. O sea, les han anunciado que se van a cambiar, pero todavía no se nombran reemplazos porque eso ya corresponderá a la gestión que asuma Claro, sí. el 28 de julio. Pero si tú sacas a los embajadores, quedan los consulados prácticamente los capitanes, ¿no? O sea, sí, el Yo sí embajador creo- tiene una yo sí función, la embajada creo- tiene una función, el consulado Yo tiene sí otra. creo que han habido serias Pero hay irregularidades. suspicacias. Hay serias suspicacias que ha Bueno, generado. la suspicacia es un derecho que la gente tiene y válida, pero no hay evidencias y aquí tenemos que ir a la realidad. Y estos recursos que se plantean, además, van contra la lógica del procedimiento jurídico. La nulidad se plantea en una etapa determinada, en un plazo, porque los momentos para señalar que las actas o algunas actas son incorrectas, no son válidas, ya pasó y hay 1.600 de ellas que justamente por los personeros de ambos partidos o Correcto. por la propia OMPE han pasado a revisión, no han entrado al conteo, se están contando poco a poco Sí. y esas son las únicas actas sobre las cuales los partidos a través de sus han dicho que hay irregularidad. Decir que sobre el resto existe, yo no sé de dónde viene, porque nosotros hemos visto casi en vivo y en directo cómo va avanzando el conteo y frente a esas actas, hasta el 98% o 97% para ser más preciso, no ha habido ningún tipo de observación. O sea, esas actas contadas al 97% son actas perfectamente válidas y consentidas por los representantes legales de los partidos. Solamente queda un 1,5% de las actas impugnadas que se están revisando en el jurado especial y en el Jurado Nacional de Elecciones. De hecho, muchas de las actas que Juntos por el Perú está impugnando son actas que han tenido personero en mesa y que han sido firmadas por sus personeros. Pero se puede impugnar, es un derecho. O sea, Sí, sin duda. En ese momento planteé una observación y eso se eleva
a que el jurado lo vea. Yo creo que no se está discutiendo sobre la legalidad de sus impugnaciones y sus recursos. Son derechos. Más bien es el mensaje político que se quiere dar, y yo por ello quería consultarle. Usted ha sido congresista, además. O sea, se está abriendo nuevamente un periodo en el que vamos a estar 5 años repitiendo que el resultado electoral es fraudulento, o no debería ser más bien Juntos por el Perú, que tuvo ese discurso antes de ahora convertirse al fraudismo, de tratar de generar una cierta legitimidad para que la próxima gestión de gobierno finalmente no adolezca de lo que las previas. Es decir, que el país esté estable de una vez por todas, ¿no? Mira, yo creo que lo siguiente que debemos esperar es que el sistema electoral, tanto la OMPE como el jurado, santifiquen este proceso electoral, clarifiquen, hagan que todo sea transparente, que toda sospecha de irregularidades sean sacadas de esta discusión. Eso es lo primero que hay que pedirle. Por ejemplo, eso que de los votos en el extranjero, que se aclare. Que se aclare. ¿Por qué no se digitalizaron en la segunda vuelta como sí se hicieron en la primera vuelta? Correcto. ¿Por qué vino fuera de valija algunos, según dicen? Entonces, esos temas tiene que aclarar el Jurado Nacional de Elecciones, porque si no, vamos a estar en serios inconvenientes. Ahora, al margen del resultado, gane la señora Fujimori o gane el señor Sánchez, lo que ya vemos a la luz de los hechos es que somos un Perú partido en dos. Un Perú partido en dos, lamentablemente. Y si nosotros vemos el mapa del Perú por provincias, vemos que mayor cantidad de provincias ha ganado JP que el propio Fuerza Popular. Por lo tanto, en el Perú como circunscripción. Por eso, en el Perú como circunscripción. Habrá que esperar hasta el conteo final, pero es probable que sea como usted dice. Entonces, ahora, ¿qué es lo que se requiere? Por supuesto que se requiere en estos momentos una gran cruzada de consenso, una restitución de la confianza, sobre todo, y ahora veremos. Yo con mi programa le decía a una persona, hoy estamos tan enfrentados que felizmente el Papa viene en noviembre o octubre. Vamos a hablar de eso más adelante en el programa. Entonces el Papa desea que nos una a los peruanos en estos momentos. Todos van a querer tomarse yo foto creo lo con él. siguiente, hay que escuchar el mandato del pueblo. El pueblo el 7 de junio ha votado por un gobierno y por una oposición. Es correcto. Mira, en un país democrático, la oposición es fundamental para la marcha del proceso político. En Inglaterra, que es la cuna del parlamentarismo, se le llama la leal oposición de su majestad. Más aún, en esos países, el partido que no ha ganado la elección forma un gabinete en la sombra, un gobierno en la sombra que acompaña y va censurando, va criticando la acción gubernamental. Y en ese proceso, ¿no? Yo creo que se enriquece la democracia porque se corrige, se critica y además, si esta oposición se hace correctamente, lo probable es que el señor Sánchez, que es el jefe natural de la oposición, pueda tener fortuna el año 2031-32. Y sobre ello quería ir a la conformación del nuevo Parlamento, bicameral. ¿Le pinta mejor que este que está cerrando? Mira, yo acá con el doctor Ángel quiero decirle que el Perú no es Inglaterra. El Perú no es Inglaterra, o sea que no vayamos a ese idealismo. Porque, debería ser. Pues, es que lamentablemente los procesos de construcción democrática nos han llevado a unas dudas. Fíjate que hay tantas dudas en este proceso electoral que primera vez en la vida, por lo menos que yo conozca, hay el tema del famoso reconteo. ¿Y quién lo hizo el reconteo? Este Congreso que acaba de irse, aprobado por Fuerza Popular y Renovación y todos sus aliados. ¿Cuándo en mi vida, en su sano juicio, habría que pensar en reconteos? Por Dios, como lo que dice el doctor. Pero ha servido. No, pero sin embargo está sirviendo para generar suspicacias. ¿Sabes por qué? Porque hay actas en las que la diferencia que se constata, que se escribe en el acta, al final cuando hacen el reconteo, cambia todo. Entonces, pero para eso acá me reconteo, pero sin embargo, ese tema puede generar bastante suspicacia. Por lo tanto, yo creo que de ahí viene el tema. Ahora, en lo que se refiere a tu pregunta, la segunda, fíjate que hay que esperar. Hay que esperar cuál es el tema de los congresistas y diputados que sean ahí, ya están elegidos, pero hay que ver su actuación. Hay que ver cómo va a ser su comportamiento en el Congreso de la República. Hay que ver si van a seguir leales a sus partidos políticos que han sido elegidos. Esa es una buena observación. Y eso hay que verlo, porque fíjate que muchos dicen, Keiko Fujimori con Renovación Popular tiene 30 senadores de los 60. Sí, pero quién sabe cómo va a echar mano a otras bancadas y sumar una mayoría más allá. Igual pasa en diputados. Por lo tanto, yo sí creo que deberíamos esperar, hemos dicho, no esperar, no conocer en su real dimensión a los diputados y a los senadores. Ahora, ya que usted menciona la derecha congresal, ¿considera que los cuadros de derecha, al menos en el Congreso ahora, de los que se ven nombres,
tienen más fuste, más experiencia política. Bueno, experiencia es evidente. Y bueno, y también al otro lado hay alguna gente importante. Mira, hay que darle el beneficio de la duda y decir lo siguiente. Nosotros nos hemos acostumbrado en los últimos años a darle un peso sobrevalorado, a mi juicio, al Parlamento Nacional. Somos un país presidencialista y cuando el gobierno... ¿O lo era? No, esa es una leyenda que un día podemos conversarla si tú quieres. Usted como Lo que quiero decir es lo siguiente. Cuando hay un gobierno de verdad, o sea, que manda, que dirige, que ordena y que toma la escena pública, prácticamente la monopoliza y el Parlamento aparece secundario. En los tiempos de Fernando Belaúnde, te recordará, nosotros casi no nos acordamos de las actuaciones parlamentarias porque eran subordinadas. Y en los tiempos de Alan García... Ha sido presidente de Acción Popular, por eso Mesías Guevara. he hablado de don Fernando Belaúnde y Alan García tampoco. A ver, acuérdate tú de algún escándalo parlamentario en los tiempos de García, porque era el Poder Ejecutivo el que tomaba las grandes decisiones y en torno a eso, el Parlamento pasa a un segundo lugar en un gobierno que es fuerte, un gobierno que dirige, me acuerdo que de ocupa el León espacio. jalándole el pelo a Fernando Olivera. Bueno, pero sus cositas tenía ese Parlamento también, pero eran secundarias. Pero lo que pasa, como hemos tenido presidentes muy débiles, de escasa talla, de tiempo atrás, el Parlamento ha aparecido ante la opinión pública como el gran escenario de la acción política. Y inclusive algunos han dicho en forma errada de que nos hemos convertido en un sistema parlamentario, cosa que no tiene ni pie ni cabeza, pero estoy de acuerdo que la apariencia periodística es que efectivamente la política es así en el Parlamento por defecto de los ministros y la gente del Poder Ejecutivo. Y si me permite, le paso la pelota a usted. ¿Cree que, tomando en cuenta lo que dice el doctor Delgado, tendría que ser, para que no lo opaque, un gobierno fuerte? ¿Considera que el fujimorismo en el Ejecutivo será fuerte o más que fuerte, acaso autoritario? Yo, en la primera parte que dice el doctor Delgado, coincido en algo, que entre el 2021 y el 2025 o 26 hemos dejado el debate que se dé en el Congreso de la República, cuando son las organizaciones sociales, académicas, intelectuales, que como incluso en su época de doctor había el Foro Democrático, recuerdo. Claro. Entonces ese debate, por ejemplo, el Acuerdo Nacional ha quedado prácticamente en un tercer nivel. Muy relegado. Entonces, pero eso debemos de volverla a poner, porque el debate tenemos que sacarlo del Congreso de la República. Ahora, fíjate que yo no creo que los congresistas, senadores del fujimorismo tengan fuste. No, la verdad, yo sigo congresista con ellos. No veo. Yo he polemizado con Galarreta, he polemizado con Marta Chávez, que podrá saber algo de Constitución, pero si tú lo sacas de la Constitución, de la realidad nacional, no atan ni desatan. Por lo tanto, va a ser un Congreso débil, donde otra vez más va a existir una debilidad en lo que signifique, más va a prevalecer el apetito voraz por servir a la señora Fujimori. Eso es lo único que va a ser. Si el Congreso es débil, considera que más bien el Ejecutivo tendrá que ser fuerte. Claro, esperemos que así sea, pero sin embargo en estos momentos hay un desequilibrio de poderes. En estos momentos no hay equilibrio de poderes. De tal manera que, por ejemplo, el presidente de la República no puede ser cuestión de confianza. Solamente puede ser con diputados, pero no con senadores. Y sin embargo, el Congreso sí puede vacar a un presidente de la República. Por lo tanto, se ha roto esa doble vía que debería existir del Congreso hacia el Ejecutivo y el Ejecutivo hacia el Congreso. ¿Qué le parece de ello? Ya que usted... No, a ver, no. ya lo veo en el tema de balance de poderes, lo veo para vacar al encendido. presidente de la República, primero, no es porque sea un mal gobernante, ese es un error que aquí se ha... Por eso se implementó mal, pues. Es por cometer un acto que va contra la ética política en grado sumo. Imagínate que el presidente de la República, que es un gran presidente, en una discusión mata a su mujer. Ese señor, gran presidente, no podría seguir porque el uxoricidio, en este caso la muerte del cónyuge, significaría pues una cosa que insoportable para el país. Entonces, vaca en el cargo. Ahora, la vacancia en el cargo requiere, en esta oportunidad, que se sean 2/3 en los diputados y 2/3 en los senadores. 40. O sea, requiere doble votación en ambas cámaras y vamos a ver si se consigue. 87 siempre fue difícil y recordemos que ni al propio Pedro Castillo, por más bronca que había ahí, lo pudieron vacar. ¿De acuerdo? Y yo creo que ese día, el día 7 de diciembre, no había los votos suficientes. Y creo que no ha habido los votos. Por eso que era bien difícil. Yo quería consultarles antes de que nos vayamos. Este Congreso está terminando, pero han ampliado la legislatura y probablemente vayan a aprobar ahora lo que les quedó pendiente
con el temor de que ya si llega una próxima legislatura con un parlamento bicameral, sea complicado aprobarlo, por lo mismo que usted señala. Pero ¿cree que puede este próximo Congreso derogar mucho de lo que este está aprobando? Pero por supuesto, una ley se deroga con otra ley, se revisa y si no conviene. Y está bueno que se dé algunos debates sobre algunos temas como la famosa ley pro crimen, que yo creo que es una enorme falacia, pero va a haber oportunidad para discutir las cosas que no se ha discutido. Aquí se ha generado un cuco que ha impactado en un sector de la población y de la prensa, pero creo que si eso vuelve al debate, enhorabuena, va a permitir que pongamos los puntos sobre las sillas. ¿Cree que diputados, por ejemplo, podría eventualmente hacer con los ministros lo que hizo Keiko Fujimori con los de Pedro Pablo Kuczynski? Mira, yo citarlos pienso, al Congreso, censurarlos. Puede, es una posibilidad, es una posibilidad. Que yo siempre decía otra vez, pensando así en broma, ahora todo lo que ha hecho la señora Fujimori, a ella se le puede revertir. Es decir, puede terminar hasta obligándola a renunciar. Porque fíjate que en estos momentos, más allá del Congreso, yo veo, avisoro, espero que equivocarme, una gran conflictividad social a nivel nacional, porque no están de acuerdo con la señora Fujimori. Ahora, ella cuando vaya a una región del sur, del centro, del norte andino, fundamentalmente, yo no veo cómo la señora va a ir por ahí. Por lo tanto, eso es un tema que tiene que verse. Ahora, el caso del Congreso de la República, en estos momentos, las leyes pro crimen no son un cuco, son una realidad, ojo. Son una realidad. Y por lo tanto, tema para discutir. Ese es un debate que podemos tener luego. Interesante. Ahora es un tema amplio, el tiempo no está para ello. Está bien, pero no es un cuco. Ya, es una realidad. Y para mí. Entonces, y por otro lado, ¿qué significa eso? Significa que, fíjate, que he hecho no sé si ahí podemos estar en acuerdo o desacuerdo, que el horizonte de aprobación de una iniciativa legislativa en esta bicameralidad va a ser mínimo 18 meses. Solo para terminar, ya sé que tenemos que irnos. Estás pensando en el partido. Pero este es el partido que va a definir nuestro país. Se archivó el caso Cocteles. Unas últimas palabras de cada uno de ustedes. Bueno, este es un tema que empezó judicializado, tiene que terminar judicialmente. Entonces, punto. ¿Qué más podemos decir al respecto? Pasó 16 meses de No, pero preventiva, terminó efectivamente, pero con la intromisión del Tribunal Constitucional. Eso que quede bien claro. La intromisión del Tribunal Constitucional. Esa que ha habido trampa, ha habido fraude en ese tema de lo que es el tema de esa sentencia. El tribunal está para proteger los derechos fundamentales de los procesados. No puede abocarse a un tema en proceso del Poder Judicial. Eso hizo este Tribunal Constitucional. Y eso deberían ser acusados constitucionalmente en una democracia verdadera. Ya veo que hay una impunidad. No, ese es otro tema de debate. Tengo que invitarlos nuevamente. Yo considero que los derechos fundamentales están por encima de todo, y en un proceso judicial no se puede violentar un derecho inventando un delito como el lavado de activos, confundiéndolo con lo que eran aportes. Ahí viene otra vez. Ese mismo delito le dieron a Tauro Mala, perdón, a Ollanta Humala, y sin embargo, y a la señora Giovanni no. Yo espero que equilibre la... Que en ese sentido, Ollanta Humala cree debería dejar la prisión. Pero sin embargo, si es esa la imputación, por supuesto, eso se va a ver en el tribunal. Pero no puede ser que se vea después. Tiene que verse. Espero que exista. Mira, tenemos un sistema de justicia miope, ciega, debería ser ciega. En eso sí estoy de acuerdo. Por eso. Yo me quedaría conversando con ustedes No, toda la hora, pero ojo, para terminar, el doctor dice que un presidente puede ser vacado cuando mata a una persona. Nosotros con Dina Boluarte mató 70, así que debió haber sido el toque nada más. El conteo de fallecidos fue 49. Pues 5, pero más con todos los... Pero sin duda, no es más o menos. O sea, Claro, acá hay un tema que este Congreso que se instala puede reabrir. No creo. Eso sí no creo. Veamos. ¿Sabes por qué? Porque Veamos. fue blindada por este Congreso con la señora Fujimori. La señora Fujimori ha blindado a la señora Boluarte. Y ha perseguido Veamos a si el dos otro lado hay los opositores. votos suficientes. Sí, es un tema de votos. Ese es un tema que No se tengo dilucidará con la próxima Coincido con legislatura. el doctor Ángel que la batalla tiene que darse fuera del Congreso. Correcto. Muchas gracias a ambos por haber estado con nosotros. Mesías Guevara nos ha acompañado y Ángel Delgado también. Vamos a la pausa y regresamos.